estaban sin nadie que en esa fe inmadura que ellos tenían pudieran encontrar consuelo, ánimo, dirección, respaldo. Estaban solos y eso es difícil, es muy duro. Por eso yo remarco, valore el trabajo de sus pastores, valórenlo, no lo tengan poco. Hermano, aquellos que estamos en una responsabilidad de liderazgo, donde ministramos a la vida de otros, cargamos muchas veces en nuestras mochilas los desafíos de otros, no solo los nuestros, los de otros también. Y ellos eran hermanos que anhelaban eso, anhelaban tener un pastor, pero no lo tenían, porque estaban dispersos, habían sido enviados por diferentes lugares y no tenían ese cuidado. Pero ahí es donde Santiago se percata como un líder de la iglesia, como un pilar, una columna, y envía esta hermosa epístola. La semana pasada terminamos con el versículo 12, que hablábamos acerca de la prueba, recuerda, ¿verdad? Entonces vamos a retomar allí, solo que quiero hacerle mención y recordar cuál es la serie. Estamos estudiando una serie de estudios del contenido de la epístola a Santiago, que la hemos llamado el ejercicio de la fe que me llevará a la madurez. Santiago va a hablarnos a lo largo de toda la epístola, nos va a hablar de diferentes elementos donde nuestra fe es puesta en ejercicio, sea a través de la prueba, a través de la dependencia, a través de la palabra de Dios, a través de los conflictos, a través de la disciplina, a través de las consecuencias, a través de mirar la injusticia. Nuestra fe es puesta en ejercicio. ¿Cuál es el fin último? Que podamos llegar a un nivel de madurez, donde podamos caminar en medio de eso, en una total dependencia del Señor y no en dependencia de nuestro razonamiento humano, que a veces es tan traicionero, tan traicionero. Así que vamos a volver allí. Estamos estudiando esta serie, la serie de Santiago, el ejercicio de la fe que nos llevará a la madurez. Pero vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de quien es el que nos habla, ¿sí? Y quien es el que usa su palabra, usa simplemente un instrumento a través del Espíritu Santo para que seamos edificados, ¿sí? ¿Me acompaña, hermano? Padre, en esta mañana ponemos este tiempo en tus manos. Señor, anímanos, instrúyenos, exhórtanos. Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir el consejo de tu palabra en este día, para poder, Señor, levantar nuestro rostro y mirarte a ti. Usa tu palabra, Señor, usa tu siervo, para que podamos ser edificados y que nuestros corazones estén sensibles a tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermano, vamos allí a Santiago capítulo 1, versículo 12. Terminamos la semana pasada. De paso, solo un paréntesis, cayó agua ayer, ¿verdad? Aquí. Bueno, hermano, en Bernal parecía que la peña se había enojado, porque era una cantidad de agua impresionante el día de ayer. Ayer, por la gracia de Dios, cerramos un ciclo del Instituto Bíblico. Ayer graduamos 34 graduandos del Instituto Bíblico, comenzando un nuevo ciclo. Mañana comenzamos un nuevo ciclo. Estamos recibiendo un hermoso grupo de alumnos de muchos países y de México. Así que les recuerdo para que estén orando por nosotros. Nuestra gran responsabilidad es ministrar y formar la siguiente generación. Estamos recibiendo solo en primer año aparentemente más de 40 nuevos ingresos de alumnos. Estamos, si Dios lo permite, pasando ya los 90 alumnos en nuestro instituto en un internado completo. Es un privilegio para poder ministrar a sus vidas. Así que si se acuerdan con nosotros, oren por eso. Es un gran desafío, no solo estar ministrando con la palabra de Dios, sino llevar adelante. Y ayer cerramos este ciclo con la graduación, un hermoso tiempo, pero nos cayó agua, hermano, donde lo bueno fue que nadie se fue. O sea, todos se quedaron hasta muy tarde disfrutando del evento. Así que fue también lindo para compartir con los hermanos, platicar con ellos. Así que gracias a Dios por eso. Así que vamos a Santiago, hermanos. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 12. La semana pasada cerramos el concepto de la prueba, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de la prueba. Santiago va a hablar a este grupo de hermanos dispersos, este grupo de hermanos bajo aflicción, este grupo de hermanos en sufrimiento, con un abandono pastoral, y Santiago va a ser bien objetivo con ellos. Santiago les va a decir: hermanos, no se sorprendan de la prueba. La prueba es un elemento que Dios usa. ¿Se acuerdan de lo que estudiamos en el capítulo 1? De una multitud
multiforme, una gran variedad de todo tipo. Dios puede usar cualquier elemento que Él determine como Dios para tomar mi vida, una prueba personalizada para obrar en mi vida, para exponer mi corazón. No para Él mirar lo que hay en mi corazón, es para que yo vea lo que hay en mi corazón. A veces no nos damos cuenta de la realidad del corazón hasta que Dios no pone mi corazón a prueba. Cuando Dios pone mi corazón a prueba, ahí nos damos cuenta realmente de cuántas luchas, cuántas batallas, cuánta necesidad, cuánta debilidad hay en nuestra fe muchas veces. Y Dios va a decir claramente a estos hermanos, la prueba es una herramienta, es un recurso que Dios usa, ¿para qué? Para llevarnos a estar completos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Y eso habla de madurez. Pero en el capítulo 1, versículo 2, Él cierra este concepto. Él cierra hablando de que aquel que aprende a soportar la prueba, aquel que aprende a soportar la prueba, dice el versículo 12, será bienaventurado, bendito, más que dichoso, bendecido en gran manera, pero también recibirá un reconocimiento. Y ahí le llaman el versículo 12 la corona de vida, y aclarábamos un poquito la semana pasada, para aquellos que le aman. Y hablábamos de que el centro de todo es el amor. Si se acuerda de la iglesia en Corinto, una iglesia con todos los dones, todas las habilidades, todo lo que usted puede llamar, Corinto lo tenía, pero con un gran problema. Se había metido la inmoralidad del mundo, todo el desvío de la santidad en la iglesia del Señor. Y el Señor le dice, ¿de qué les sirve? En el capítulo 13 les dice a ellos, ¿de qué sirve que hablen de dones? ¿De qué sirve que digan que hablan en lenguas? ¿De qué sirve que ustedes se expongan ante las grandes virtudes que tienen si no tienen amor? Si no tienes amor, le dice en el capítulo 13, todo lo demás no sirve de nada. No sirve de nada. Pero ahora vamos a hablar con relación, en este día, vamos a entrar en este tema. Vamos a hablar de lo que Santiago va a abordar. Vamos a terminar el capítulo 1 el día de hoy, si Dios lo permite, y logramos terminar a tiempo, hermano. Yo espero que no haya dejado frijoles en el fuego, ¿sí? Sino que puedas tener calma. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Pero hermano, tiene que estar parado aquí con todo esto para darse cuenta cómo el tiempo a veces es un enemigo que lo persigue a uno. Lo persigue, lo persigue. Y uno quiere llegar, pero ve que el tiempo no lo deja y el tiempo lo jala a uno, ¿no? Entonces, pero vamos a tratar de llegar y poder edificarnos. Vamos a mirar lo que Santiago va a enseñar en este día, desde el versículo 13 hasta el versículo 27. Santiago va a dividir, va a cerrar el capítulo 1 en dos elementos trascendentales. En primer lugar, va a hablar de aquello que hace que el Hijo de Dios pierda el rumbo, la tentación. Que el Hijo de Dios se olvide, que el Hijo de Dios deje de mirar en la dirección correcta. Por eso, si usted mira, al final del versículo 16 le dice, amados míos, le dice, no erréis. Y esa palabra erréis va a hablar acerca del juego del arco o de la competencia del arco. Cuando el arquero toma el arco y dispara la flecha, ¿a dónde el arquero está tratando de apuntar la flecha? Al blanco, al objetivo. Esta palabra erréis habla acerca de cuando la flecha pierde el rumbo. Habla de que cuando el disparo no va al blanco, no va al objetivo. No sé si a usted le ha pasado, pero aquellos que quizás les gusta un poco la caza o algo así, no sé si lo ha vivido, pero a mí me tocó vivirlo en un viaje a Estados Unidos con una familia muy amiga. Él me llevó a una tienda que quizás alguno lo conoce en Estados Unidos, que se llama Cabela's. Cabela's es una tienda que es todo de casa, todo de ir al campo, todo con ropa de montaña, todo así, ¿no? Y él me llevó a un cuarto en la parte de arriba donde lo ponen a uno a practicar con el arco, para que uno aprenda. Y yo fui y agarré el arco así como muy conocedor de algo que no conozco, y agarré el arco, le puse la flecha, me paré así, ¡pum! Cuando le di, literal, no estoy bromeando, pegó en el techo. Y yo dije, ¿qué pasó? Entonces el instructor, el americano que estaba ahí, me explicó, me dice, mire, tome el arco, ponga la flecha, jálelo hasta un punto donde hace y queda fijo, ¿verdad? Aquel quizás lo dicho sabe, lo estoy diciendo. Me dice, pero ve la cuerdita. Sí, me dice, hay un cosito de hule negro colgando. Me dice, tienes que mirar a través de ese cosito de hule. Entonces cuando yo tomé el arco y miré alrededor del hoyito de la piecita de hule, lo miré, lo puse en dirección, solté, ¡pum! Al blanco.
¿Sabes que esta palabra reis que dice acá habla acerca del efecto de la tentación cuando usted y yo le damos camino, le damos libertad, le damos autoridad? Es cuando nosotros, en lugar de mirar a través del puntito negro, del hoyito del cosito plástico o de hule que tiene la cuerdita para direccionar la vida, es cuando la mirada se desvía detrás de los deleites, las pasiones desordenadas, los apetitos de la carne. Entonces mi mirada no está mirando a través de este hoyito del cosito negro colgando, sino que está mirando mis apetitos. Y ahí es donde Santiago le va a decir, cuidado, no erréis, no erréis. Santiago va a exhortar muy fuerte a estos hermanos, pero va a exhortarnos a nosotros en esta mañana, para que aprendamos a entender lo que es la tentación en nuestra vida. Y vamos a entrar en esta materia. Vamos a comenzar diciendo que muchas de las cosas las va a determinar mi actitud. Muchas las va a determinar mi actitud. ¿Mi actitud con relación a qué? Bueno, en primer lugar, ¿cuál es mi actitud con relación a la tentación y mis deseos? Mi actitud con relación a eso va a determinar en gran manera en qué dirección voy a caminar. Cuando yo sé que la tentación es la herramienta que Satanás va a usar para destruirme y no me importa, la tomo en poco, la menosprecio, creo que puedo jugar con ella. Acuérdese que juega con fuego, se quema. Entonces mi actitud ante la tentación a veces es tomar la tentación en poco, que al final termino pagando el precio. Pero si mi actitud es guardar mi vida, si mi actitud es vivir en santidad, si mi actitud es no darle rienda suelta a mis deseos y apetitos, si mi actitud es guardar la santidad en mi hogar, guardar la santidad en mi esposa, mi esposo, guardar la vida de mis hijos, si mi actitud es guardar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, para glorificar a Dios, entonces tendré cuidado con la tentación, tendré mucho cuidado. Pero también mi actitud con relación a la palabra de Dios, que es el segundo gran tema, el segundo gran bloque que Santiago va a hablar acá. Mi querido hermano, mi actitud hacia la tentación nace en cuál es mi actitud hacia la palabra de Dios. La base, el fundamento de qué forma yo voy a mirar la tentación en mi vida comienza en cómo miro la palabra de Dios en mi vida. Mi actitud hacia la palabra de Dios va a determinar en gran manera mi actitud hacia la tentación. Cuando yo no creo a la palabra de Dios, cuando creo que este es un libro de locos, que hay unos pastores que tienen la cabeza lavada, que lo enseñan cada semana en un púlpito, pero no la veo como la palabra de Dios, la autoridad de mi vida, la lumbrera que encamina mis pies. Cuando yo no miro la palabra de Dios como lo que es, entonces yo también minimizo la tentación en mi vida. Entonces seré presa fácil ante los apetitos de mi carne. Hermano, si me escuchaste, ¿verdad? Es que no me oigo. Yo voy subiendo mi voz porque me parece como que no me oyen, pero sí me oyen, ¿verdad? Bueno, está muy bien. Si no me oyen, pues usted me hace señas. Ahora, yo quisiera comenzar por aclarar este concepto que la semana pasada solo lo mostré, pero quisiera ahondar un poquito para dar origen. Quiero que quede claro la diferencia entre prueba y tentación. Porque a veces nosotros le achacamos a Dios cosas que no le corresponden a Dios. Son simplemente mis apetitos que me están queriendo llevar en una dirección. Cuando Dios obra, es cuando Dios trae la prueba a mi vida. Lo estudiamos la semana pasada, no me voy a meter en todo eso de nuevo. Pero la prueba tiene un origen, es de Dios. Dios determina colocar mi vida bajo una condición de prueba. Pero ¿de dónde viene? De afuera normalmente. Dios utiliza elementos. ¿Se acuerda que explicaba la semana pasada que la prueba viene a mi vida y parece que estoy cercado? Como que no tengo escapatoria, como que no tengo salida y siento que no tengo para dónde correr. Y pasa una cosa, y pasa otra, y pasa otra, y pasa otra, y Dios lo permite. Pero no estoy hablando de pecado. Estoy hablando de situaciones que Dios usa para poner a prueba mi fe. ¿De dónde proviene? Proviene de Dios. ¿De dónde viene? Proviene de afuera, porque es Dios quien lo determina. La única forma de vencer o tener victoria en la prueba es soportarla. Lo estudiamos la semana pasada en el capítulo 1, ¿se acuerda? El upomone, la paciencia.
No sé si a usted le pasa esto, pero hay algunos hermanos a los que usted y yo tendríamos que decirle: hermano, usted sí que es de bendición a mi vida, usted es la macrotumia de mi ser. ¿Se acuerda la diferencia, verdad? Upomone es prueba, es aprender a caminar en medio de los momentos difíciles que la vida trae con la actitud correcta. ¿Se acuerda? Consumo, gozo. ¿Por qué? Porque estoy en dependencia y entiendo que Dios está obrando en mi vida y está usando la prueba para formar mi carácter. Pero está la otra, que es la macrotumia, que es paciencia también, pero con relación a quiénes, a las personas. ¿Cómo hay macrotumias en nuestra vida, verdad? Hay jefes que son macrotumias en nuestra vida, o sea, forman la macrotumia en nuestra vida. Hay hermanos que forman la macrotumia en la vida. Hay familiares que forman la macrotumia en nuestra vida, porque nos mueven a tener que aprender a tenerles paciencia. Entonces la única forma de vencer la prueba es soportando, resistiendo. ¿Y cuál es el final? Ya lo explicamos mucho la semana pasada. Dios quiere formar mi vida, perfeccionarme, edificarme, purificarme. Pero ¿cuál es la diferencia con la tentación? Que es lo que hoy vamos a entrar. Y de aquí vamos a partir para analizar lo que el pasaje nos va a dar en esta mañana. ¿Cuál es la diferencia? Que la tentación realmente nace de Satanás. O sea, Satanás va a utilizar elementos para hacer algo. Mire la procedencia. La procedencia dice que es de adentro. ¿Sí? Habla de la seducción, que ya lo vamos a estudiar. En el pasaje lo va a clarificar Santiago. Pero él va a usar, Satanás lo que va a usar es despertar en mi corazón la seducción al mal. Satanás va a colocar elementos. No se acuerda cuando usted va en la carretera y levanta su rostro, ¿qué ve? Un cartel de 40 por 40 y una mujer divina. El cartel en sí tiene algo. No, es una imagen. Pero ¿qué hace el cartel? Toca algo de mi corazón. Toca algo dentro mío. Por eso cuando hablamos de la tentación, la única forma de vencer, ¿cuál es? Huir, es correr, es alejarme. Mi querido hermano, es mentira. Y vamos a llegar al final con esa conclusión. Cuando hablamos de la tentación, no existen los superhéroes. No hay. Porque la tentación va a llegar a despertar dentro mío algo tan intenso y tan fuerte que llega un momento donde mi mente se bloquea. Y ya no me importa destruir mi matrimonio, y ya no me importa destruir a mis hijos, ya no me importa destruir la carrera, ya no me importa aún destruir mi vida misma. Ya no me importa, porque logró la tentación no solo despertar, sino lo que va a describir Santiago acá. Llega al punto donde eso da a luz y me atrapa y me termina llevando en un camino que Santiago lo describe como muerte. ¿Cuál es el propósito de la tentación? Entonces, va a destruir. Busca separarme de Dios. Busca anularme. Hermano, ¿cuántos grandes hombres de Dios han servido en la obra de Dios y por no haber colocado un límite a la tentación, hoy están anulados? Totalmente, grandes dones de enseñanza, dones de predicación, dones de liderazgo, dones de virtudes dadas por Dios a través del Espíritu Santo. Pero hoy están anulados. ¿Por qué? Por la tentación. Se dice que para los hombres de Dios hay tres grandes enemigos, y las tres son con F. Los hombres de Dios que caminan siendo el referente de la palabra de Dios, hay tres Fs, que son los grandes enemigos: la fama, la posición, la soberbia. Cuando nos exaltamos y nos olvidamos que la obra es de Dios, la fortuna, el dinero. Cuando el corazón se desvía detrás de riquezas, las faldas, la fama, la fortuna y las faldas. Pero las faldas no hace referencia solo a la mujer, hace referencia a todo acto de inmoralidad en la vida de un siervo de Dios. Mi querido hermano, la tentación va a buscar atacarme, destruirme, anularme y va a revelar lo peor que hay en mí. Ahora sí, entramos. ¿Sí? ¿Qué es la tentación entonces? Para ir al versículo 13. ¿Qué es la tentación como una definición? Bueno, la tentación es el medio a través del cual Satanás, o el medio que Satanás usa, ¿para qué?
para despertar los deseos de mi carnalidad. Por eso la Escritura habla de dependencia en Dios, dependencia en la palabra de Dios, dependencia en el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que esos deseos que son reales, no son ficticios, son reales, están en mi ser, estén donde tienen que estar, sin despertarse. Estén ahí, sujetos por medio del obrar del Espíritu Santo en mi vida. Allí están, pero no me dominan. Romanos habla acerca del trono y habla acerca del pecado en el capítulo 6, cuando dice que el trono, ¿dónde está el trono? Y habla, entonces nosotros obedeceremos al pecado. Esa expresión de obediencia al pecado habla acerca de rendir tributo, habla acerca de entregar autoridad. Hay momentos donde el Dios de mi vida es el pecado. Hay momentos donde aquel que se sentó en el trono de mi corazón, en el trono de mi vida, en el trono de mi hogar, es el pecado. Y ya no me duele. Y la Escritura también lo describe como alguien que se ha cauterizado. Viene el Espíritu Santo y toca y encuentra dureza, porque está cauterizado, se hizo una costra. Ya la conciencia y el corazón no escuchan la voz de Dios cuando le he cedido la autoridad al control de la carne y del pecado. Eso es lo que Satanás va a buscar, despertar los deseos de mi carnalidad con la intención de que ellos me arrastren al pecado. Dios nunca promete un premio en la tentación por huir. En 2 Timoteo 2:22 y en 1 Corintios 6:18 habla de huir. Huye de las pasiones, huye de los deleites, huye de todo aquello que te atrapa y te arrastra al pecado. Mi querido hermano, nadie que por jugar con el pecado ha salido victorioso. Cualquiera que pretende jugar con la tentación tiene un punto definido: fracaso. Vamos al versículo 13, por favor. Y vamos a analizar estos dos bloques en esta mañana. El bloque de la tentación desde la perspectiva de mi actitud. Vamos a hablar primero de mi actitud ante la tentación. ¿Cuál debe ser mi actitud? Dice ahí, huye. Mi actitud debe ser: no juego con la tentación, no voy a jugar, me voy a quemar. Entonces huyo. Pero para poder tener esta actitud firme en nuestra vida, necesitamos entender qué es la tentación. Y es lo que Santiago va a describir. Santiago le va a decir a estos hermanos: cuidado, porque Dios quiere hacer una obra con ustedes, pero la tentación los quiere anular. Entonces Santiago les describe la tentación a estos hermanos y dice el versículo 13. ¿Lo tiene conmigo, hermano? ¿Sí? Sí trajo Biblia hoy, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. ¿Tiene lapicero para anotar? No. Vamos a poner lapiceros a la venta después ahí mostrados con el logo de la iglesia, para que sienta de que mi iglesia hay mi lapicero desde mi iglesia. ¿Sí? Es buena idea, ¿no? Una idea, pastores, no es muy mala idea. Versículo 13, hermano. Lo primero que tenemos que entender es cuál es la fuente de la tentación. Es lo primero que tenemos que entender. Dice el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga. Esta expresión es muy importante. Dice: no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios, en primer lugar, la tentación no es para Él, no le puede afectar, y vamos a entender por qué. Dice: pero tampoco Él tienta a nadie. La expresión ahí al final del versículo 13, cuando Él dice Él no tienta a nadie, es una expresión que en el griego original lo podríamos hablar de exposición. Habla de que Él no va a exponer a nadie a la tentación, lo expone a la prueba, pero no a la tentación. La tentación no procede de Dios. Ahora miremos el versículo 14, porque son los dos versículos que vamos a analizar para poder entender la fuente de la tentación. Versículo 14 también dice: sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia, y habla de dos acciones importantes que las vamos a analizar, es atraído y seducido. Esa es la raíz de la tentación, es la fuente de la tentación. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender algunos elementos. Número uno, Dios nunca es la fuente de la tentación, nunca. Así que cuando usted se siente atraído al pecado,
Cuando usted dice, ese dinero que quedó ahí, ¿cómo me atrae para agarrarlo? Cuando usted dice, esa mujer que está ahí, ¿cómo me atrae para acercármele? Cuando usted dice, ese hombre que está ahí, ¿cómo me atrae para acercármele? No viene de Dios, amado. No procede de Dios. La Escritura es clara. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Saben qué es lo que está abordando Santiago acá? Santiago está abordando un elemento de peligro en los hermanos débiles en la fe. Recuerde el contexto, por eso el contexto es muy importante. Eran hermanos nuevos en la fe, sin pastor, sin mentoreo, sin entrenamiento, sin nadie que los cuidara, sin nadie que los instruyera. Entonces, ¿qué había en ellos? Debilidad de fe, una fe débil. No tenían formación. El canon bíblico no estaba escrito todavía. Entonces Santiago detecta eso, y Santiago detecta un problema. Así como algunos decían, la prueba viene de Dios, quizá algunos podrían llegar a decir también, la tentación viene de Dios. Y Santiago les dice, no, la tentación no viene de parte de Dios. Es lo primero que él va a aclarar. Luego va a decir en el versículo 13, mire, dice, cuando alguno es tentado, no diga. Este es un verbo muy importante. En el griego este verbo habla de cesación. O sea, deje de decir, lo podríamos traducir de otra forma. Lo que Santiago está diciendo aquí es, algunos de ustedes andan diciendo de que están siendo tentados al pecado porque Dios lo permite. ¿Les suena familiar? Hasta los días de hoy llega esa expresión. Hasta los días de hoy. No, hermano, es que mire, yo tengo problemas en mi casa, ¿verdad? Yo con mi esposa estoy con... Bueno, Dios lo permitió. Dios permitió que ahí en el trabajo hubiera una señora tan buena gente, que viera cómo me bendice. Es tan buena conmigo. Mi esposa no me sirve café, ella me da 2 tazas. Ay, es que Dios sabe, Dios es bueno, porque Dios es amor. ¿Se da cuenta cómo vamos desviando el concepto de Dios para justificar nuestros apetitos? ¿Se da cuenta? La Biblia es clara. Cuando alguno es tentado, deje de decir que viene de parte de Dios. Y es clara cuando dice, porque Dios, en primer lugar, no puede ser tentado por el mal, ni Él va a exponer, Él no va a exponer o a poner en tentación a alguien. Jamás, jamás. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es puro, delante de su presencia no puede haber inmundicia. Por eso Cristo vino a morir por nosotros, porque Él quería limpiar y arrancar la inmundicia de mi corazón, esa suciedad que hay en mi ser. Él quería arrancarla, y la única forma fue enviando el sacrificio perfecto, Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque delante de su presencia no puede haber inmundicia. Si delante de su presencia no puede haber inmundicia, Él jamás va a exponer a un redimido a la inmundicia. Al contrario. ¿De dónde brota entonces ese versículo siguiente? Dice que cada uno es tentado desde su propia concupiscencia. Y ya lo vamos a analizar, pero antes de analizarlo, yo quiero explicar este cuadro. Dios no puede ser tentado. Quiero detenerme solo un par de segunditos con esto. Un par de minutos. Sería muy exagerado decir 2 segundos. ¿Lo entendió? Listo. O sea, no, sería muy... siempre decimos que Dios no puede ser tentado. Ahora, tenemos que entender por qué la Escritura enseña que Cristo no pudo ser tentado. Y dice que Él murió sin pecado. Tenemos que entender algo. En primer lugar, la tentación tiene 2 realidades. Esto es algo que yo estudio con mis alumnos en el Instituto Bíblico. Quería traerlo para estudiarlo acá, para poderlo ahondar. En primer lugar, la tentación siempre tiene la realidad exterior. Empecemos por ahí. ¿Cuál es la realidad exterior de la tentación? La realidad exterior de la tentación es esa seducción externa, pero que apela a una realidad interna. Ese es el primer elemento de entendimiento de lo que es la tentación. La tentación es una seducción externa, pero que apela, que provoca, que punza, ¿sí?, que sacude una realidad interna. ¿Y qué logra? Despertar una batalla internamente. ¿Le ha pasado a usted estar bajo tentación, pero no ha pecado, pero tiene una batalla? ¿Le ha pasado o solo soy yo el pecador acá? Por supuesto, a mí me ha pasado. Situaciones donde yo tengo que ponerme de rodillas y decir, Señor, arranca esto de mi corazón. Sácalo, no puedo.
Y hay una realidad, hermano, por más conocedores de la palabra, ya vamos a llegar ahí cuando lleguemos a la palabra, por más conocedores de la palabra de Dios, eso no nos hace ausentes de la seducción externa que apela a una realidad interna. Y aquí vamos al segundo elemento de entendimiento. La tentación tiene dos realidades. La primera realidad del exterior. Hay un elemento exterior que apela a una realidad interior. Ahora, cuando miramos la tentación desde el lado interior, es la condición o la realidad interior que me inclina a pecar. ¿Cuál es esa? Ahí lo dice, la concupiscencia. Versículo 14, la concupiscencia. Ya vamos a analizar qué es la concupiscencia. Entonces, mi querido hermano, ¿por qué Jesús no enfrentó la tentación? Dice que fue tentado, mas nunca pecó. ¿Por qué? Porque Satanás ejercitó la primera parte, la parte exterior. Satanás utilizó, si tú me adoraras postrado, yo te daré los reinos. Si tú haces esto, yo te daré tal cosa. Hizo o usó la realidad exterior. Utilizó elementos externos para tratar de seducirle y despertar algo en el interior. Pero ¿cuál es la realidad acá? Que Cristo nació sin la realidad interior que usted y yo sí tenemos. Esos deseos o apetitos que nacen de una naturaleza pecaminosa que me inclinan al mal. Cristo no la tuvo. ¿Se acuerda la concepción milagrosa? Porque Cristo no fue concebido por una madre y un padre pecador. Fue concebido a través de una mujer pecadora, pero por un designio divino, un obrar milagroso, en la misma persona de Dios, fecundando el vientre de María. Y trajo a la vida un ser sin pecado, sin naturaleza pecaminosa. La diferencia era si hubieran concebido José y María. En cambio, acuérdese de la diferencia. ¿Cuál es el escritor de la epístola? Santiago, el hermano de Cristo. ¿Tenía Santiago naturaleza pecaminosa? Claro que sí. Ya lo vimos en la introducción. Dudaba de él, había incredulidad, nunca quiso, se enojó, necesitó verlo transformado en resurrección para poder creer en él. Él sí tenía naturaleza pecaminosa. ¿Quién no tenía? Cristo. Entonces aquí está la diferencia. ¿Por qué es que podemos entender de que Jesús nunca pecó? Porque Satanás usó los elementos exteriores, pero nunca despertó una realidad interior, porque no existía en él. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Bueno, después les hago un examen para que me lo expliquen con sus propias palabras. Jesús no enfrentó esta lucha interna, usted y yo sí la enfrentamos, ya que no había concupiscencia en él. Hablando de la naturaleza del pecado, con la que usted y yo sí caminamos cada día. Volvemos, vamos al versículo 14, sigamos adelante entonces, sigamos con la fuente de la tentación. Ahora entendamos un poquito nada más lo que es la concupiscencia para avanzar. Lo primero, acuérdense hermano, estamos hablando de la fuente de la tentación. ¿Cuál es mi actitud? Huir de la tentación. Pero tenemos que entender qué es la tentación. En primer lugar, la fuente no procede de Dios. Dice el versículo 13, nadie puede ser tentado, ni tampoco Dios tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando nuestros deseos internos, la concupiscencia, son despertados. Ahora, quiero aclarar algo importante, ahí se lo estoy colocando. La palabra que aparece ahí es la palabra epitimia. Pero esta palabra epitimia habla acerca de un deseo profundo, pero no necesariamente malo. La palabra concupiscencia no la satanicemos, porque la palabra concupiscencia es una expresión correcta. La palabra concupiscencia habla de deseo. Es más, hay en Filipenses capítulo 1, versículo 23, habla Pablo dice, estoy puesto en estrecho, no sé qué es mejor, dice Pablo. Dice, si quedarme con ustedes por el bien o irme con Cristo. Y él usa la palabra epitimia ahí. Dice, mi deseo es irme con Cristo, pero encuentro la necesidad de ustedes, por tanto prefiero quedarme un tiempo más. Él usa la misma expresión, pero en ese contexto es una expresión correcta. Es un deseo correcto, que va en la dirección correcta, que busca glorificar a Dios. Mi querido hermano, la concupiscencia tiene dos realidades. Es un deseo profundo que puede ser canalizado en la voluntad de Dios o puede ser canalizado en los apetitos de la carne.
dependiendo de qué permitamos usted y yo en nuestro ser, así se despierta el animal que llevamos dentro. Porque es un animal que cuando toma fuerza no lo podemos controlar. Hermano, la palabra deseo, hay 4 verdades ahí, no me voy a detener a analizarlas porque quiero avanzar, pero solo quiero que usted las lea ahí. En primer lugar, el deseo no siempre es algo inclinado al mal, ya lo mencioné en Filipenses. En segundo lugar, el término en este contexto va enfocado a examinar la calidad del carácter. La tentación pone a prueba quién soy. Pone a prueba. Cuando yo digo que yo dependo del Señor, lo pone a prueba. Cuando yo digo que le quiero glorificar a Él, lo pone a prueba. Cuando yo digo que quiero ser fiel a mi esposa, lo pone a prueba. La concupiscencia lo que va a hacer es sacar a la luz la examinación del carácter, la calidad de mi carácter. En tercer lugar, en este contexto, sí está inclinado al mal, a la solicitud al mal, al pecado. Y en cuarto lugar, ya lo explicamos, no proviene de Dios. Ahora yo quiero que vayamos al versículo 14 y miremos las últimas 2 palabras. Dice ahí, seguimos analizando la fuente de la tentación. Versículo 14 al final dice que esta concupiscencia, este deseo ferviente que me lleva a anhelar cosas del mal, dice que me van a llevar a un punto donde me voy a sentir atraído y seducido. ¿Qué es atraído y seducido? Hermano, estas 2 expresiones son 2 expresiones que se usan para lo que es la pesca y la caza. Son 2 expresiones que se usan para aquellos que les gusta salir al aire libre y practicar pesca o caza. La primera, atraído, ahí se lo voy a colocar, la primera es literalmente la expresión de la pesca. ¿Qué hace el que alguno pesca acá? ¿Le gusta pescar? ¿Sí? ¿Ha ido a pescar? No, Richard. No. Solo Richard y el hermano. El hermano, A él sí lo tomo en serio. El hermano lo toma en serio. ¿Ha visto? ¿Ha visto lo que hace un pescador? El pescador se sienta con una paciencia que yo no tengo para la pesca. Yo no podría sentarme con esa paciencia en la pesca. Hay otros que sí, yo no podría. Yo en media hora ya quiero ver qué hago. ¿Qué voy a hacer? Pero tira una cuerda y espera. ¿Qué hace el pescador? Hermano, ¿qué hace usted cuando usted siente que el pez está mordiendo el anzuelo? Jala. Eso significa esta expresión. La expresión atraído es una expresión que habla acerca de arrancar, sacar del contexto de seguridad y colocarlo en un contexto de exposición. De eso habla, atraído. Es el concepto del pescador. ¿Qué hace el pescador? Seduce al pez. Lo seduce con calma y quietud, porque quiere que los peces se acerquen, pero lo seduce con la carnada. Le coloca algo que le va a atraer. Pero una vez que el pez muerde el anzuelo, ¡pum!, lo saca con intensidad de su lugar de seguridad. Eso es lo que hace la tentación a través de la obra de Satanás en nuestra vida. Él quiere colocar las aguas calmas. Él quiere que usted piense que no es tan malo. Él quiere que usted piense que otros lo hacen y no les va tan mal. Le coloca el agua calma alrededor suyo, pero le deja la carnadita colgando en el anzuelo. Ahí suavecita se la deja, para que usted un día dé un pasito y después dio otro para atrás, pero el otro día dio 2 y da otro para atrás, y poquito a poco se va acercando ¿a qué? A morder el anzuelo. Y cuando usted y yo mordemos el anzuelo, sucede exactamente esto. Dice, arrastrado hacia afuera, sacados del entorno de seguridad. No sé si usted lo ha notado, mi hermano. ¿Cuál es el primer lugar en el cual usted y yo abandonamos cuando hemos sido atraídos por el pecado? La iglesia. Porque no queremos seguir escuchando la voz de Dios y buscamos un entorno donde no se me revele la realidad del corazón. Y la segunda expresión es seducido, y ahí se la voy a colocar. La palabra seducido habla acerca de atrapar con engaños, y esta expresión habla acerca de cómo se atrapa el animal feroz en la selva. El animal feroz, cualquiera de ellos, usted puede mencionar a muchos de ellos. Hay algunos de ellos que son atrapados con un cebo. Colocan no sé si ha visto en la tele, es como unos dientes así, feroces, que son colocados en el piso. Se les colocan hojas y ramas alrededor para que no se noten, pero se colocan en el centro, ¿qué? Un trozo de carne, un cebo, una seducción. Y cuando el animal llega y pone el pie, ¿qué hace la pieza? ¡Pum!, se cierra.
y lo atrapa. El oso, cualquier tipo de animal feroz, es una estrategia. ¿Para qué? Para poder seducir y lograr atrapar con un engaño. Mi hermano, yo solo no me quiero detener aquí porque hay mucho para poder mirar juntos. Pero quiero que entienda que hay un versículo, ahorita no me acuerdo las citas, si alguno se acuerda me la dice, le agradezco mucho, que dice: no ignoréis las maquinaciones del enemigo. En el griego original la palabra maquinaciones significa estrategias. Mi querido hermano, Satanás es el maestro de la estrategia. Él es el maestro. Cualquiera de nosotros que quisiera aprender de estrategias debe tomar la Biblia y estudiar a Satanás, porque es un maestro de la estrategia. Él va a utilizar la carnada, el engaño, él va a colocar cualquier cantidad de elementos en nuestra vida. ¿Para qué? Para atraerme y seducirme, para al final lograr ¿qué? Caer en la tentación, que mi conciencia ya no me acuse y dejarme llevar por el apetito de la carne. Y buscar al final, sigamos leyendo versículo 15, mi querido hermano. En primer lugar dijimos, entendiendo la fuente de la tentación, pero en segundo lugar necesitamos entender el progreso de la tentación. No me voy a detener mucho en esto, solo lo quiero mencionar porque quiero ir a la segunda parte del mensaje. Dice el versículo 15, entonces, esta expresión entonces es una conclusión. Entonces, si yo le doy rienda suelta a mis deseos, a mi concupiscencia, si yo me dejo atraer y seducir, si me dejo guiar por el engaño, si yo dejo que Satanás coloque la estrategia delante mío y ya mordí la carnada, entonces, ¿qué sucede? Dice el versículo 15, la concupiscencia, cuando ha concebido, mi querido hermano, y esa palabra concebir habla acerca de dar a luz sexualmente. Es la palabra suyabosa, que esa palabra habla acerca de cuando da a la luz la mujer el bebé. O sea, la evidencia. Hay una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Que fue atraído y seducido. Cayó en el engaño y fue atrapado. Dice el versículo 15, da a la luz, dice, después que ha concebido, dice, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, ¿cuál es el resultado final? La muerte. Por eso viene la exhortación en el versículo 16, hermanos míos, por favor, dice Santiago, no se equivoquen, no erren, no le coloquen a Dios lo que no le corresponde. Ahora quiero que avancemos, porque me interesa mucho ir a la otra parte, no me voy a detener mucho, pero quiero exaltar algunas cosas muy importantes. Dijimos en primer lugar, la pregunta que nos hacíamos, dice ahí, ningún pecado es gratuito, destruye mi vida, mi entorno y a los que amo. Mi hermano, la consecuencia del pecado no me alcanza solo a mí, alcanza a todos los que están a mi alrededor, a los cuales yo digo amar, y terminan con dolor y sufrimiento. No lo cometieron ellos, pero terminan siendo alcanzados por la consecuencia de un pecado. Entonces, en primer lugar dijimos, mi actitud frente a la tentación, ¿sí? ¿Y cuál es mi actitud? Huir. Pero tenemos que entender la fuente y la progresión del pecado. Ahora vayamos a la segunda parte, vamos al versículo 19. Del versículo 17 al 18, no me voy a detener porque lo que hace es exaltar la benevolencia de Dios. Dice que toda buena dádiva procede de Dios. Como no procede la tentación, entonces, ¿qué sí procede de Él? Su bondad, su dádiva, su bendición, eso sí procede de Él. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, o sea, no cambia, ni sombra de variación. Esa palabra sombra se puede traducir también como eclipse. O sea, no hay nada que eclipse la bondad de Dios. No hay nada. Verso 18, pero Él de su voluntad nos ha hecho nacer por la palabra, y ahí va a introducir el siguiente aspecto. Para yo poder estar claro en cuanto a la tentación, ahora viene cuál es mi actitud ante la palabra de Dios. Y entremos ahí, por favor. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Cuál es mi actitud ante la palabra de Dios? Las voy a ver un poco rápidos porque son claras, son 4 elementos. En primer lugar, ¿cuál debe ser mi primera actitud ante la palabra de Dios? Disposición a su voz. Mi hermano, cuando usted se sienta aquí a escuchar la voz de Dios, venga con un corazón dispuesto. Mire, lo va a decir la palabra de Dios. Mire el verso 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para
oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mi querido hermano, el versículo 19 dice que hay que aprender a escuchar antes de hablar. Hay 2 orejas y una boca, 2 para oír doble y una para hablar una sola. Pero a veces pareciera que tenemos 2 bocas y una oreja. No sé si le ha pasado, pero a veces está alguien hablando y usted ya respondió sin que el otro termine de hablar. No mira a la esposa ni al esposo, no lo mira, no lo mira. No estamos en una plática de matrimonios, no. Pero dígame si no es cierto, que muchas veces usted y yo estamos sentados aquí ante la palabra de Dios y ya le estamos argumentando a Dios sin haberlo escuchado. Mire lo que dice Proverbios capítulo 10 versículo 19: en las muchas palabras que no faltan el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mi querido hermano, en la consejería, por ejemplo, si hay un pilar clave en la consejería es aprender a escuchar. Aprender a escuchar. No sé si a usted le pasa, pero cómo molesta cuando uno está hablando con alguien y no le presta atención. ¿Le ha pasado? Que usted está, mire, sabe que lo que pasa y el otro. Es que lo que pasa. No, sí, es que mira, ando con un dolor profundo en mi corazón. Espérame, ¿a qué hora la comida? ¿No le ha pasado? Mi querido hermano, el primer elemento que Santiago va a exhortar a estos hermanos es: aprenda a escuchar la voz de Dios. Disposición. Todas van a ser con D, para ver si las memorizamos. En primer lugar, ¿cuál debe ser mi primera actitud ante la palabra de Dios? Disposición. La segunda, mírenla allí más adelante, de desprenderse de la basura. Mi hermano, ¿cuántas cosas no tenemos usted y yo que nos estorban para oír a Dios? Ante la palabra de Dios, ¿cuánta basura a veces hay en nuestra mente? ¿Cuánta basura hay en nuestro corazón? ¿Cuánta basura hay en nuestras intenciones que no nos permiten ir a la palabra de Dios? Miren lo que va a decir el versículo 21 al inicio. Dice, por lo cual, dice, desecha. Y va a utilizar, ay, perdón, yo pensé que no lo había puesto, pero ahí lo tiene las palabras. Dice, desecha. Esta palabra desecha que aparece ahí va a hablar acerca de desvestirse. Habla acerca de traer un traje puesto que me estorba, que no me sirve, que me incomoda, que me deja mal parado. Entonces, cámbialo, sácalo. ¿Para qué seguir con un traje que no corresponde? La palabra despojarse que aparece ahí, perdón, desechando que aparece ahí, es que hay otro término que dice despojándose también. Y esa otra expresión habla de una mochila. El concepto es una mochila que viene llena. Entonces, ¿qué hago yo con la mochila? Me quito la carga que llevo dentro mío. Pero Santiago le va a decir a ellos en el verso 21, dice, desecha toda, que dice, inmundicia y abundancia de malicia. Lo segundo que va a decir él es: tienes que aprender a desprenderte de la basura. Tienes que aprender a desechar cualquier tipo de inmundicia que hay en tu vida. Mi querido hermano, cuidado con las computadoras. Son una bendición, pero son una herramienta de Satanás también. Es más, sin andarlo buscando, ahí está. Con solo abrir a veces una aplicación, con solo entrar a un email muchas veces, ahí está. Ahí está. Es peligroso. Por ejemplo, en mi casa, mis hijos, por la gracia de Dios, y a mi hijo que son más grandes y demás, pues usan un aparato, ¿no? Un celular, o hay una tablet por ahí dando vuelta en la casa. Pero en mi casa hay una regla: en los cuartos nadie con un celular o un iPad. Tenemos solo un televisor en nuestra casa. ¿Podría comprar un segundo? Sí, hermano. Dios ha sido bueno y nos puede bendecir, podemos comprar un segundo. Pero ¿sabe por qué hay solo uno? Porque lo tenemos en la sala, donde lo que se ve, lo vemos todos. Programas de lo que sea, juntos, o público y visible. ¿Sabe por qué? Cuidado con estar acumulando basura. No le estoy diciendo que tiene que hacer lo que yo hago. Le estoy diciendo, tenga cuidado con qué permite usted que entre. ¿Por qué mis hijos no tienen permiso de usar una tablet en el cuarto, de usar un celular en privado? En mi casa hay internet, gracias a Dios, pero ¿por qué no lo usan?
Por esto. Por tener cuidado de que no entre basura a la casa. Ah, no, sí, lo pueden hacer afuera. Sí, es cierto, hermano, lo pueden hacer afuera. Pero para eso también tenemos tiempos con nuestros hijos de establecer principios y valores. Para que cuando ellos se enfrenten a la tentación fuera de la casa, tengan que aprender a luchar por ello también. Ellos no pueden vivir por mi fe, tienen que vivir su fe también. Y Satanás los va a poner a prueba, igual como me pone a mí. ¿Sí? No nos equivoquemos, no es una burbuja, es establecer principios bíblicos que les den herramientas para pelear contra la vida, porque un día saldrán de casa y tendrán que pelear contra la realidad de la vida. Seguimos. Entonces mi segundo elemento de actitud, el primero cual dijimos que era disposición a su voz, el segundo, despréndase de la basura, el tercero de ellos, vamos a mirar ser dócil como el metal bajo fuego. Si algo es un enemigo en nosotros, es venir queriendo decirle a Dios lo que Él tiene que saber. Cuando soy yo el que debo llegar y decir, Señor, soy infiel, soy débil, yo te traiciono, yo te fallo, Señor. Habla a mi vida a través de tu palabra. El metal es duro, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando se pone bajo el fuego? Se ablanda, se suaviza, se derrite. Miren lo que va a decir el versículo 21, pero en la segunda parte. ¿Va conmigo, mi hermano? Dice, entonces, primero, desecho la inmundicia. Segundo, después de la coma, entonces, ¿cuál debe ser mi actitud? Recibir con mansedumbre. Con mansedumbre. La palabra implantada, la cual puede salvar. ¿Sabe, mi hermano? La palabra mansedumbre no significa ser mensa. La palabra mansedumbre no habla acerca de personas que parecen que andan así, no pasa nada. No está hablando de eso. ¿Sabe que el prautes, la palabra en el griego original, es al contrario? Habla de alguien de fervor e intensidad, pero que aprende a depender del Espíritu Santo de Dios. Habla acerca de una persona que por su naturaleza puede ser fuerte, puede ser duro, pero que esa fuerza que tiene en su vida la pone bajo el control de Dios. Entonces dice ahí, se presenta con docilidad. Docilidad. ¿Delante de qué? Delante de su palabra. Porque estamos hablando de la palabra de Dios. Es cuando yo voy a la palabra de Dios y quiero ser dócil. Y quiero llegar a ella y entender que Dios quiere enseñarme. Y quiero ser dócil para que Él me instruya. No soberbio, altivo y duro delante de Dios. Entonces mi tercera actitud tiene que ser aprender a ser dócil. Como el fuego, como el metal bajo fuego. ¿Cuál es la cuarta? Decidido en vivirla. Miren lo que va a decir el versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente. Vamos a repetirlo. Presten atención a estas palabras. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y luego usa un término. Dice, engañándoos. ¿A quién? A mí mismo. ¿Sabe que esta palabra engañando es una palabra muy importante? Habla acerca de un razonamiento que levanta argumentos delante de Dios. O sea, me vivo justificando para no obedecer a Dios. Se lo traslado. Se lo doy en términos sencillos. Es cuando yo vivo justificando mi rebeldía a Dios para no querer obedecer a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual. No, hermano, no se preocupe, yo la voy a convertir. Yo soy evangelista, hermano. Yo voy a estar con Rubén y el otro hermano ahí participando en el evangelismo. Yo le voy a predicar el evangelio. La escritura dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Pero qué levanté? Un argumento. Entonces me engaño a mí mismo, porque luego pago el precio de las decisiones. Mi querido hermano, la cuarta actitud es tomar la decisión de que la palabra de Dios no sea una mera información a mis oídos, sino que la palabra de Dios llegue a mi corazón, donde yo tome una decisión. Es vivir la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice, aléjate de esto, no lo voy a cuestionar, no le voy a levantar un argumento a Dios, sino que voy a hacer, vivirla en obediencia al Señor. Mi querido hermano, es muy, pero muy importante entender esta actitud delante de Dios. Mi hermano, porque domingo tras domingo escuchamos la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué tanto de ella yo estoy decidido en vivir? ¿Qué tanto de ella?
Hermano, le voy a decir algo con mucho respeto, con mucho cariño, de verdad, delante de Dios. Yo le agradezco mucho que usted se acerque y me diga, hermano, qué bendición la palabra, cómo me ha edificado, cómo le agradezco. Pero yo le pido un favor, vívanlo, vívanlo. No hay mayor gozo, dice la Escritura, en ver que nuestros hijos caminen en la verdad. Yo le aseguro algo y me tomo un lugar que no me corresponde. Yo hablo en lugar de los pastores. Yo sé que si algo va a llenar el corazón del pastor de esta iglesia, de los pastores de esta iglesia, o de los líderes que Dios nos permita ser parte en apoyar a la edificación, si algo llena nuestro corazón, no es tanto que usted nos dé una palmadita diciendo qué bendición y cómo se prepara, es verle a usted crecer en la iglesia de Dios. Es verle a usted tomar la palabra de Dios y dice, ¿sabe qué, hermano? Aquí usted se instruyó esto. Usted no sabía, pero yo estoy viviendo esto. Y hoy tomé la decisión de dejarlo. Gloria a Dios. Ahí valen la pena las horas de estudio. Ahí valen la pena las trasnochadas para desconocer la palabra de Dios. Ahí vale la pena todo lo demás. Cuando la palabra de Dios no es solamente una información de contenido, sino es algo en lo cual me decido a vivir. Vivir la palabra de Dios. Esa es la cuarta actitud. Y ahora la palabra de Dios, mire ahí por favor, lo vamos a leer solamente. Habla acerca de un ejemplo, lo va a ejemplificar. ¿Qué va a colocar? Mire el versículo 23 en adelante. En el versículo 23 en adelante lo que va a colocar es un ejemplo de cuando usted y yo nos levantamos en la mañana, nos arreglamos para salir al trabajo o a donde tengamos que ir y la forma en la cual nos miramos en el espejo. Ahora, ese espejo hace referencia a la palabra de Dios, aquello que revela mi realidad, ¿verdad? Le hago una pregunta, estimada dama. ¿Cómo le gusta mirarse más en el espejo? ¿Antes o después del maquillaje? ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque el espejo revela la realidad. El espejo saca a la luz que hoy hay una arruguita que no tenía hace cierto tiempo atrás. El espejo hoy revela que hoy tengo unas canitas que ayer no tenía. El espejo hoy revela las ojeras que tengo que quizá en otra etapa de mi vida no tenía. ¿Cierto o no? El espejo lo que hace es revelar la realidad. Este es el espejo del alma, del corazón del Hijo de Dios. Revela la realidad de lo que soy. Por eso es que le huyo y no la estudio y no la leo. Porque no quiero darme cuenta de la realidad del corazón. Y aquí Santiago lo va a decir. Mire conmigo, por favor. Mire el verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, ¿sí? Está apelando al que oye, pero no la vive. Y ahí coloca el ejemplo. Entonces esa persona es como el hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, ¿y qué dice? Y se va. Dice, y luego se olvida. ¿Cómo estoy? ¿De qué forma? Vio cuando usted va al espejo, ¿no? Y usted va apurado y se mira así, sale y se va. Y luego llega al trabajo y le dice ¡ah! No, tal vez usted llegó y no se dio cuenta, que no se peinó, no se dio cuenta de algo, porque usted no se detuvo a mirar la realidad en el espejo. Y eso es lo que dice. Dice que hay dos tipos de hombres, hablando de hombre en un contexto general. Dice, está el hombre que se mira al espejo, pero se va, no se detiene. ¿Y por qué? Porque se quiere ir, no quiere mirar la realidad. Pero ¿qué sucede con ese hombre? Se olvida. ¿No le ha pasado a usted que usted está aquí sentado y en lugar de estar atento a la palabra de Dios, escuchando, usted está así? Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo, hermano? Sí. Y usted llega luego, a una hora después, llega a comer con su familia y su hijo le dice, llega a hablar hoy en el culto, papá. Bueno, se predicó la palabra, pero ¿qué era? Se va y se olvida, porque no prestó atención al espejo. Luego dice que está el segundo tipo de hombre. Miren el verso 25, mas el que mira de qué forma, dice atentamente. Y ahí aparece la palabra. La palabra mirarse atentamente es la palabra parakletos. Y esa palabra habla de alguien que se inclina para prestar atención. Se inclina. No solamente se mira, se inclina.
Y esa expresión inclinarse habla de algo que usted y yo necesitamos ante la palabra de Dios. Es humildad. Siempre que la palabra de Dios habla acerca de mi actitud, habla de humillarme delante de Dios, humillarme delante de su presencia, humillarme y darme cuenta que no sé nada y necesito aprender más de Él. Mi querido hermano, si hay una característica en un siervo de Dios que va a trascender, es que siempre será humilde para aprender. Aquel que porque sabe un poco ya cree que lo sabe todo, comienza a caer. Mi querido hermano, esta actitud es muy importante. Ahora quiero que entienda por qué. Este es un tipo de espejo de los que se utilizaba en la antigüedad. Es un tipo de espejo que estaba normalmente colocado o en una plataforma inclinada o en el piso. No son como los espejos que hoy tenemos, estos muebles hermosos en nuestros cuartos, ¿no? Bueno, me imagino que alguno de ustedes tiene un mueble hermoso en su cuarto como un espejo, me imagino, ¿verdad? Pero estos espejos normalmente estaban colocados en una posición inferior a la altura de la vista del hombre. Entonces, para mirar atentamente era necesario inclinarse para poder notar realmente cuál era la condición. Mi querido hermano, esto habla acerca de humildad, de humillación. Cuando la palabra de Dios esté abierta, es necesario tener humildad. Porque si no, la palabra de Dios simplemente va a ser aquellos que la conocen, pero no la viven. Cuando no hay humildad de poder inclinarme delante de Dios y decir, Señor, gracias por tu consejo. Lo necesitaba, pero ahora quiero vivir. Y ahí está el ejemplo. Y le dice en el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, dice, y persevera en ella, no siendo un oidor, ¿qué dice ahí? Olvidadizo. Ahora, ¿por qué no es olvidadizo? Porque se inclinó para escucharla. No simplemente se miró y caminó, ahora se inclinó para escucharla. Y cuando se inclina para escucharla, habla de humildad, habla de atención. ¿Se acuerda el punto número 1? Disposición a su voz. Estar dispuesto a que Dios me nutra, me enseñe, me exhorte, me anime, me corrija, me redarguya con su palabra. Entonces, como hay disposición y yo me inclino para escuchar la voz de Dios, entonces dice que ahora no soy oidor, olvidadizo, sino un hacedor de la obra. Este será bienaventurado en qué? En todo lo que hace. Esta frase daría para hablar media hora más, hermano. Pues no se puede. 5 minutos y termino. Vio cómo juega el tiempo que contra uno. Solo quiero ir a la última. Vamos a la última para terminar el versículo 26. ¿Quiere tener bendición de parte de Dios? Incline su corazón a la palabra de Dios. Con humildad. Y Dios dará abundante y sin reproche y sabiduría a su vida. Dice como último lugar, dijimos que mi actitud ante la palabra, disposición, desprendimiento, dócil, decidido y por último, diáfanos en su vivir. ¿Qué me dice? ¿Por qué se come eso, hermano? Eso no me lo enseñaron en la escuela, a mí tampoco, hermano. ¿Sabe qué significa la palabra diáfano? Algo que deja pasar la luz a través de sí para poder mirar en su totalidad. Mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 26. Verso 26 y 27 habla acerca de una persona que no es ficticia en su fe. Mire el verso 26. Si alguno se cree, ahí está la expresión. Acá habla de una persona que vive por la apariencia religiosa, pero que no vive una vida genuina en Cristo Jesús. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero hay 3 características que no puede hacer, y ahí las va a tener en la pantalla. La primera, en el verso 26, si no sujeta su lengua, ¿qué dice? Dice, y no refrena su lengua, dice, si no, dice que, sino que engaña su corazón. ¿Qué dice con esta persona? Es un hipócrita. Perdone que hable tan fuerte, pero es que esto es lo que quiere decir ahí. Está hablando acerca de una apariencia, no de una vida genuina. Está hablando acerca de falsedad, está hablando acerca de vivir una apariencia religiosa, de venir a la iglesia y usar terminología evangélica,
pero en la casa, en la intimidad de mi hogar, utilizo un vocabulario soez. Es cuando estoy aquí en la iglesia, le digo al hermano, qué bendición verlo, que Dios le bendiga, pero en la casa hablo a mis hijos con palabras incorrectas, déspotas, no de firmeza, porque a veces en el hogar hay que ser firme. Está hablando de malas palabras, estoy hablando de insultos, estoy hablando de no vivir una vida cristiana genuina. Y aquí voy a hablar de tres cosas. En primer lugar, ¿cuáles son tres evidencias de una verdadera religión, de alguien que camina en una vida cristiana genuina? Número uno, sujeta a su reino. Luego lo va a ampliar Santiago más adelante. Número dos, es sensible a los necesitados. Mira el verso 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas ¿en qué? En sus tribulaciones. Es la sensibilidad a la necesidad de un hermano. Y en tercer lugar, aprender a vivir separado del mundo. ¿Se acuerda cuando explicaba yo el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos? Está hablando de que de una mente dividida, ¿se acuerda? Quiero amar a Dios, pero no dejo de amar al mundo. ¿De qué está hablando ahí Santiago? Cerrando el capítulo 1 dice, y guardarse sin mancha del mundo. Mi querido hermano, vivir como una persona diáfana, o sea, una persona transparente. La palabra vivir diáfano, ser diáfano en mi vivir, es vivir una vida cristiana genuina, con mis grandes victorias, pero también con mis luchas delante de Dios. Un hijo de Dios que diga que no tiene luchas, ya mintió, porque tiene luchas. Algunos de una forma, otros de otra forma, no son las mismas luchas. Pero luchamos porque todavía estamos en un cuerpo mortal lleno de pecado. Todavía hay una realidad del apetito de mi carne que a veces me quiere jalar. Y usted me dice, no hermano, no soy tan malo, yo no me meto con cosas de inmoralidad, sí, pero lucha quizá con la soberbia, con el orgullo, con la rencilla, con la amargura. Y son cosas que siguen arraigadas al corazón, la envidia. Y sacamos a Dios de donde Dios tiene que estar, de su propio. Hermano, para terminar, como conclusión, número uno, la tentación no es un campo de juego, es un campo de batalla, donde ningún supuesto héroe sobrevive. Es mejor huir que caer en batalla. Lo repito, la tentación no es un campo de juego, es un campo de batalla, donde ningún supuesto, y subraya la palabra supuesto, porque no lo hay, ningún supuesto héroe sobrevive. Es mejor huir que caer en batalla. En segundo lugar, la palabra de Dios se puede convertir en un mero libro de texto en mi vida. Si el Hijo de Dios no entiende estas tres verdades, dispuesto a oírla, recibirla con humildad, vivirla con obediencia. Este es el resumen de todo lo que dice Santiago con relación a la palabra de Dios. Como aplicación final, bajo la autoridad y gobierno de qué vas a decidir vivir. La de tu concupiscencia, seguirle dando rienda suelta a aquello que sabes que está mal, o te vas a sujetar a la verdad de la palabra de Dios para cambiar en obediencia a Él. Hermanos, que la palabra de Dios siga siendo bendición a nuestra vida. Si Dios lo permite y nos da vida, la próxima semana seguimos con el capítulo 2. ¿Me acompaña ahora? Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo donde podemos examinarnos, aprender. Gracias, Señor, por Santiago, porque tú le usaste a través de tu Espíritu Santo para dejarnos enseñanzas profundas, valiosas y prácticas a nuestra vida. Permítanos, Señor, seguir aprendiendo de ello. Te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.